Amén y amén. Muy bien, la semana pasada nos quedamos en el primer capítulo de Apocalipsis, viendo la descripción que se nos da aquí de la tercera persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pudimos ver por la introducción misma de los versículos que leímos la semana pasada que el libro del Apocalipsis es un libro trinitario, es un libro que nos habla de ese Dios que se presenta delante del hombre en tres personas diferentes. Y vimos claramente cómo está ahí representado el Padre, cómo está representado el Espíritu y cómo está representado el Hijo de Dios. En el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 1 se nos dice que esa gracia y esa paz que Juan desea para las iglesias, aparte de venir del Padre y aparte de venir del Espíritu, viene de Jesucristo, el testigo fiel, aquel que es digno de creérsele todo lo que dice, porque Él siempre ha sido fiel para comunicar a su pueblo las cosas que Dios, su Padre, le ha dado para comunicarle. Él nunca nos ha engañado, Él nunca nos ha dicho ninguna mentira, Él siempre ha sido fiel y fue fiel hasta la muerte. Cuando alguien es fiel hasta la muerte, cuando alguien es fiel a sus principios, cuando alguien es fiel a sus convicciones, cuando alguien es fiel a los compromisos que tiene sobre sí mismo y es fiel hasta la muerte, ese es un testigo que es digno de confianza, es un testigo que es digno de que pongamos nuestra fe en Él. Y este es el caso de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo versículo 5 se nos dice que Él es el primogénito de los muertos. De nuevo vimos cómo esto no es el primero de entre los muertos. Sabemos que hubo otros que resucitaron antes que Él. Sin embargo, cualquier persona y toda persona que haya resucitado antes que Jesucristo tuvo que morir de nuevo. Y su cuerpo todavía está en la tumba, aun cuando el espíritu de que es creyente está delante de Dios. Entonces le está dando simplemente, al llamarlo primogénito, preeminencia sobre todos los demás que han resucitado de los muertos, por la simple y sencilla razón de que es el único que ha resucitado de los muertos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que nunca va a volver a morir, con un cuerpo que ya tiene todas las virtudes y que tiene ya todos los atributos del mismo cuerpo que nosotros como creyentes cuando estemos delante de Dios vamos a tener. Se nos describe también como el soberano de los reyes de la tierra. Sabemos que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que rige toda la tierra. Él va a venir un día, va a volver aquí a la tierra y va a regir la tierra con vara de hierro, se nos dice en las Escrituras. Y Él es sobre todas las cosas. No hay nadie mayor que Él. Luego nos dice algo que todos sabemos, a veces se nos olvida. Y a veces hasta pensamos que no es cierto cuando las circunstancias nos abruman, o cuando tenemos problemas que parece ser que no hay solución para ellos. Nos dice al que nos amó. El Señor Jesucristo nos amó. Nos amó y lo tiene en tiempo pasado porque Él ya demostró cuán grande es su amor por nosotros. No quiere decir que dejó de amarnos ya. Simplemente quiere decir que Él, por medio de su muerte, Él por medio de la tortura a la cual se sometió, nos mostró cuánto nos ama. Aconsejando a los varones cuando vienen a consejería matrimonial, una de las cosas que les decimos es lo que dice Pablo en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y los varones tienen la tendencia a decir, es que eso es lo que hago cada día. Cada semana. Lo que pasa es que ella no me aprecia. Y luego le digo, ¿eso es lo que haces? ¿Cómo se entregó Jesucristo? Hasta la muerte. Murió a todo lo que era, dejó su trono en el cielo, se negó a sí mismo y vino a morir por la que sería su esposa, que es la iglesia. ¿Qué más muestra de amor podemos querer de Él? Es más, Pablo nos dice en las Escrituras en 2 de Corintios 8, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces nos amó, nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado cuánto nos amó al entregar su vida. Y nos sigue mostrando cuánto nos ama al mantenernos firmes
Cuando estamos en Él, en ese camino estrecho que lleva a la vida eterna, y a veces cuando nos queremos descarriar un poco, Él mismo, por medio de una disciplina amorosa, llena de gracia, nos vuelve al camino para que no nos desbalaguemos mucho de donde tenemos que estar. Y nos sigue diciendo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, porque no había ninguna solución química, no había ningún cloro, no había ningún jabón, no había, por más bueno que sea, que hubiera podido lavarnos de nuestros pecados. Lo único que podía lavarnos de nuestros pecados era la sangre de Cristo. Fuimos comprados por Él, no con oro ni plata ni con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Y es esa sangre preciosa la que ahora nos lava y nos hace tan blancos como la nieve. Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es su sangre. No hay otra cosa. No hay agua por más bendita que se haga. No hay agua por más bendiciones que se le hagan. No hay agua por más señales de la cruz que se le hagan encima, que tenga la santidad para poder lavar nuestros pecados. Es únicamente la sangre de Cristo. Y en el versículo 6 nos recuerda que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes. Y sabe que como cristianos debemos de considerarnos reyes y sacerdotes, pero aun cuando somos reyes y sacerdotes, debemos de considerarnos reyes y sacerdotes que están representando a un Señor que es sobre todo rey. Y como reyes que estamos bajo el gobierno de ese rey que es sobre todo rey, el soberano de todos los reyes, como el versículo 5 lo llama, tenemos entonces que vivir de una manera en la cual lo representemos de una forma digna. De una forma en la que Él es exaltado, de una forma en la que Él recibe la gloria. Veíamos el domingo en la noche que una de las cosas que la persona que Dios usa tiene que tener es alguien que esté dispuesto a darle la gloria a Dios. Bueno, pues Él nos hace reyes y sacerdotes, pero nos hace reyes y sacerdotes para darle la gloria a Él, nos hace reyes y sacerdotes para que nosotros le representemos a Él y le demos a conocer delante del mundo. Es más, esta fue una de las promesas que Dios había dado a los judíos. Esta fue una de las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Eso era lo que ellos iban a hacer para Él. Esa era su obligación, esa era su tarea. Al liberarlos de la esclavitud, de la servidumbre sobre la que estaban siendo sujetos en Egipto, su responsabilidad primero era que fueran reyes y sacerdotes para con Dios. En Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6, leemos lo siguiente. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice el versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés. Ellos fueron llamados para que fueran ese pueblo especial, ese tesoro especial de Dios. Iban a ser un reino de sacerdotes, así como Jesucristo vino a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Así el pueblo de Israel tenía que ser un sacerdote, alguien que presentara a Dios, el verdadero Dios, delante de los pueblos, tal y como Él era, con toda su santidad y con toda su majestad y con toda su perfección, pero también con toda su gracia, porque ellos sabían como pueblo que no había nada especial en ellos para que Dios los escogiera. Lo único que había hecho que Dios escogiera a Abraham y de ahí traer descendencia que iba a ser el pueblo de Israel a través del cual iba a ser el Mesías fue la gracia de Dios, porque no había nada especial en Abraham. De hecho, Abraham era un caldeo que era idólatra como todos los demás caldeos que había en su tiempo, pero Dios lo escogió para llamarlo, y se nos dice en las Escrituras que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo sabemos que creyó? Sabemos porque cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió de su tierra y de su parentela. La obediencia de Abraham entonces nos muestra que creyó, y porque creyó,
su fe le fue contada por justicia. Pero esto era lo que los judíos tenían que haber hecho. Esto era lo que los judíos tenían que hacer durante su tiempo como pueblo, como nación. Pero los judíos fracasaron grandemente porque trataron de hacerlo por sus propias fuerzas. Lo que Dios les dijo lo tergiversaron, lo acomodaron a lo que ellos creían que debía ser. Usaron la letra de la ley y no el espíritu de la ley para dominar a la gente, para dominar al pueblo. Y no representaron a Dios como debían representarlo. No fueron ese reino de sacerdotes, fueron más bien un reino de jueces. Se llenaron de orgullo y soberbia por lo que ellos eran delante de Dios, porque eran el pueblo escogido de Dios, porque Dios les había revelado a ellos su palabra, porque Dios los había llamado a ellos por sobre todos los pueblos. Y su corazón se llenó de soberbia y arrogancia. Y obraron en contra de lo que era la voluntad de Dios. Ahora nosotros que somos cristianos, ahora nosotros que estamos en Cristo, ahora nosotros que hemos recibido también, igual que ellos, la gracia de Dios, gracia que a propósito todavía pueden ellos aceptar y recibir y ser salvos de la misma manera que todo mundo puede ser salvo. Nosotros, por haber recibido esa gracia, también somos llamados a esa misma tarea. No más que nosotros tenemos mucha mayor responsabilidad porque nosotros tenemos la revelación completa de Dios a través de su palabra. Ellos tenían una revelación parcial. Ellos tenían a los profetas, pero no tenían toda la palabra de Dios como nosotros la tenemos ahora. De hecho, estamos estudiando el libro del Apocalipsis porque es el último libro que se canonizó, que se puso en las Escrituras, que se considera como las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros tenemos todo el conocimiento que Dios quería darnos a través de su revelación progresiva. Y porque tenemos todo ese conocimiento, la palabra de Dios nos dice que al que mucho le es dado, mucho se le requiere. Entonces nosotros, como los judíos en su tiempo, hemos sido llamados también a ser reyes y sacerdotes, pero reyes y sacerdotes que den a conocer al mundo al verdadero Cristo, al verdadero Mesías y a través de él al verdadero Dios. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 en los versículos 9 y 10 lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se fija para qué hemos sido hecho real sacerdocio, o sea, reyes, sacerdotes que somos reyes? No nos llamó el Señor a ser real sacerdocio para decir yo soy hijo del rey y el hijo del rey no debe tener ninguna necesidad. No nos llamó el Señor a ser sacerdotes y reyes para que nosotros digamos yo soy sacerdote de Dios y yo tengo la habilidad para perdonar pecados aquí en la tierra, así como Él tiene la habilidad para perdonar pecados en el cielo. No nos llamó Dios a ser real sacerdocio, a reconocer, a presentarle a Él en la forma que nosotros queramos presentarle o como nosotros tenemos idea o como nosotros nos hemos imaginado que Dios es. Debemos presentar a Dios en la manera que Él se nos ha revelado a través de las Escrituras. Y nos dice que somos llamados a ser ese real sacerdocio y que nos ha llamado a ser nación santa y que nos ha llamado a ser pueblo adquirido de Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la pregunta que nos debemos hacer como real sacerdocio, como aquel que es llamado por Dios, como parte de esa nación santa, ¿estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque Pedro aquí no se está refiriendo a los pastores de las iglesias. Pedro aquí no se está refiriendo solamente a los líderes de las iglesias. Pedro aquí no se está refiriendo solamente a aquellos que van a los seminarios y se gradúan en clases de teología. Se está refiriendo a la iglesia en general. Y usted, si es creyente en Jesucristo, usted es parte de esa iglesia. Y si usted es parte de esa iglesia, entonces usted es llamado a ser este sacerdote real, esta parte de esta nación santa, parte de este pueblo adquirido por Dios. Y debe entonces de cumplir con su responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que le ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta es,
lo estamos haciendo. Porque si no vamos a caer en el mismo error de los judíos. Y acuérdense lo que dice Pablo acerca de la rama natural y de la rama que fue injertada. Nos advierte que si Dios la rama natural la desgajó y la quitó del olivo, ¿cuánto más aquella que fue injertada puede ser quitada también? Perdóneme si me siento tan apasionado por esto, pero tenemos que reconocer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En el versículo 10 de Primera de Pedro 2 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no eran pueblo de Dios, en otro tiempo estaban lejos de Dios. Pero en Jesucristo han sido acercados a Él, en Jesucristo han sido tomados y puestos dentro de aquella nación santa que Dios ha creado para sí mismo. Y por eso debemos de siempre buscar como cristianos, como sacerdotes, como reyes, no el hacer alarde de que somos hijos o hijas del rey y que por eso siempre debemos de tener todo lo necesario y siempre debemos estar sanos y nunca nos van a pasar cosas malas y nunca nos va a tocar el mal. No, debemos de buscar andar dentro de ese llamamiento que Dios ha puesto a nuestra vida para revelar esas virtudes que Él nos ha revelado a nosotros a través de nuestro estudio de la palabra y la dirección de su Espíritu. Debemos entonces siempre buscar andar de una manera digna del llamamiento de Dios. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, comenzando con el versículo 1, y les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note Pablo: os ruego, les ruego, por favor, les suplico que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es esto, Pablo? ¿A qué se parece esto? Dame algo que me pueda guiar, algo en lo que me pueda basar para saber a qué se parece esto. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con un corazón humilde, con un corazón de mansedumbre, soportándose, apoyándose, levantando al que está caído, estando ahí para el que se encuentra débil, ayudando al que ya no tiene más fuerzas, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. No causando divisiones, no mordiéndonos unos a otros, no hablando mal los unos de los otros, no haciendo menos a unos porque comen carne y creyéndose más los otros porque no la comen. Y usted póngale ahí lo que quiere en el lugar de la carne. Porque todos tenemos algo que se nos señale. Todos tenemos cola que nos pisen. Quizás lo que a mí me hace tropezar y caer no sea lo mismo que a usted le hace tropezar y caer, pero tiene algo que le hace tropezar y caer. Pero si somos este real sacerdocio, si hemos sido llamados y vamos a enseñar estas virtudes, vamos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 de Efesios 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A esto se parece. A esto se parece la vocación a la que fuimos llamados. De igual manera los filipenses, Pablo les escribe en Filipenses capítulo 1 y el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
¿Qué quiere escuchar Pablo acerca de los filipenses? ¿Qué quiere que llegue a sus oídos acerca de ellos que están unidos, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, que quiere decir todos con una misma alma, con un mismo sentir, con un mismo corazón, por la fe del evangelio? Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros, a ir a evangelizar, a servirnos los unos a los otros. Cuando hablamos de las necesidades que hay en la iglesia de aquí del púlpito, no estamos hablando porque nosotros queremos tener más tiempo para descansar. Es porque al conectarse a usted, al servir a usted, entonces va a crecer en el conocimiento de Dios y entonces va a saber de lo que se trata. Cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos, en rescate por muchos. Es solamente cuando eso se lleva a cabo. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses capítulo 1, los versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay muchas veces que queremos traer la inteligencia y la sabiduría del mundo y ponerla por práctica en la iglesia, y la sabiduría y la inteligencia del mundo no queda con la iglesia. Va a haber siempre un contraste. Tenemos que entonces tener esa sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es el llamamiento de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. Porque somos pueblo especial, nación santa, escogida por Dios para proclamar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la pregunta sigue en pie. Como sacerdotes y como reyes que estamos en esta tierra para representar a nuestro Señor, a nuestro Rey, al pastor de pastores, al soberano de todos los reyes y al Señor de todos los señores, ¿cómo nos podemos calificar nosotros mismos? ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Que aun cuando saquemos una mala calificación, Dios sigue siendo un Dios de gracia. Y Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, me doy cuenta que la he estado regando. No he estado siendo el sacerdote que debo ser. No he estado siendo el rey que debo ser. No he estado viviendo una vida que sea digna del llamamiento que tú has puesto en mi vida, Señor, por el poder de tu Espíritu. Cambia mi corazón y dame tanto el querer como el hacer aquello para lo que tú me has llamado. Es lo único que tenemos que hacer. Por eso tenemos esperanza en Él. Por eso sabemos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Por eso sabemos que Él nos recibe, porque su gracia es inmensa. Y donde nuestro pecado abunda, su gracia, dice Pablo, sobreabunda. Y podemos ir a Él. La razón por la que esto está en las Escrituras es para que nos veamos a través de ellas y podamos decir, oh, no estoy donde debo estar. Señor, ayúdame. Y no ser como los judíos que cuando Moisés les presentó con la ley y les dijo, esto es lo que Dios ha dicho que ustedes deben hacer, por temor y porque no querían acercarse al monte Sinaí, porque miraron los truenos y el fuego y escucharon la voz de Dios, simplemente cerraron los ojos y dijeron, dile que todo lo que Él dice lo vamos a hacer. Sin darse cuenta que no hay manera de que un ser pecaminoso como nosotros pueda de alguna manera cumplir con toda la ley de un Dios santo y perfecto. Por eso la necesidad de que Jesucristo viniera a morir por nosotros y convertirse en nuestro abogado delante de Dios. Porque si tratáramos de ir delante de Dios con nuestras propias justicias para poder obtener salvación, Dios no nos aceptaría. Dios no nos aceptaría.
Hablé por teléfono con una persona judía esta semana que llamó porque tenía algunas preguntas acerca de Jesús el Mesías. Y ella, al presentarle yo a Jesús como el Salvador, me dijo muy claramente que no necesitaba a Jesús, que ella obedecía el Torah, y que si obedecía el Torah, que es la ley, y trataba de hacer lo mejor que pudiera, iba a tener entrada al reino de Dios. Y al señalarle, pero la palabra de Dios dice que tú debes de ser santa como Él es santo, que tú debes ser perfecta como Él es perfecto. ¿Tú eres perfecta como Él es perfecto? Y me dijo, no me digas eso. ¿Por qué? Porque me hace sentir mal. Le pregunté, me dices que cumples con el Torah, ¿la cumples perfectamente? Sí, siempre le he cumplido. Dime, ¿alguna vez has dicho una mentira? Ya te dije que no me digas cosas como esas. ¿Alguna vez has robado algo? Mira que me vas a hacer llorar. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? El Espíritu de Dios le estaba diciendo, no tienes lo que necesitas para estar delante de un Dios santo. Recibe la gracia de Dios. Le invité a que me volviera a hablar, a que viniera a platicar cuando ella quisiera. Por favor, oren por ella. Yo espero una llamada mañana. Pero si no, oren por ella. Entonces, no estamos viendo esto para que nos sintamos así como, ay, por favor, otra vez. No, estamos viendo para que veamos en dónde debemos de estar y en dónde nos encontramos. Y nos podamos volver a Él. Juan nos sigue diciendo en el versículo 7 de Apocalipsis 1, nos da una descripción más de Jesús, ahora dándonos un dicho profético, algo de lo que todavía está por venir, y nos dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Claramente un dicho profético, claramente aquí recalcando Juan lo mismo que nuestro Señor había dicho cuando todavía estaba en la tierra. Algo que Él mismo les dijo a sus discípulos, algo que ellos escucharon también a Él decirle a los fariseos y los escribas cuando lo estaban juzgando, cuando llamaron a testigos falsos para que hablaran en contra de Él. En Marcos 14, versículos 61 y 62 se nos habla de que cuando Él estaba siendo acusado, Él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y le dice, veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo mismo que Jesús había dicho, lo mismo que Jesús había ya profetizado. Ahora Juan aquí está reiterando que Jesús un día iba a volver en las nubes cuando volviera a esta tierra. En Hechos capítulo 1, los versículos 9 al 11, cuando el Señor estaba siendo alzado al cielo, después de haberles dicho todo lo que les dijo, nos dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Note lo que dice enseguida. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Él fue alzado sobre una nube, así como Él ascendió al cielo sobre una nube, de la misma manera va a volver a la tierra, sobre las nubes. Y no es algo que solamente se nos enseñe en el Nuevo Testamento, no es algo que solamente lo podamos encontrar en las Escrituras del Nuevo Testamento, en donde los discípulos, pudiéramos decir, lo incluyeron, o Juan, pudiéramos decir, lo incluyó porque él lo había escuchado de Jesucristo. Esto es algo que se ha profetizado desde el Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 12
Y el versículo 10, hablando de aquel día, el Señor dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De cuándo está hablando esto? De cuando el Señor descienda del cielo sobre las nubes y el pueblo de Israel lo mire y vea, como dice ahí en el versículo 7, vean al que traspasaron. Lo van a volver a ver. Van a volver a ver las heridas de Jesucristo. Van a volver a ver cómo Él era el que dijo haber sido. Van a volver a ver que rechazaron a su propio Mesías. Mateo 24 y el versículo 30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, note, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces los judíos lo van a ver, pero también el resto del mundo lo va a ver. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, todos lo van a reconocer. Porque va a venir en ese mismo cuerpo que resucitó, en ese mismo cuerpo que le presentó a Tomás y le dijo: pon tu dedo aquí en la huella de los clavos, pon tu mano en mi costado. Lo van a ver como aquel que traspasaron y van a llorar por él. Ahora debo aquí abrir un paréntesis y decir: tenemos que hacer una distinción entre este día del cual estamos hablando y el día del rapto de la iglesia. Porque el día del rapto de la iglesia, Jesús no va a ser visto por todos. Jesús no va a venir a la tierra. Jesús no va a venir a poner su pie sobre la tierra. No va a venir ese día, el día del rapto de la iglesia. No todo el mundo lo va a ver. Nada más aquellos que sean llamados por Él, aquellos que sean arrebatados por Él, lo va a ver. Pablo nos habla de este día en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 15 al 18, en donde dice: por lo cual los que decimos esto en palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Vamos a ser arrebatados. Él no va a venir a la tierra para llevarnos. Vamos a ser arrebatados por Él. Y vamos a reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice en el versículo 18: alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, no debemos de confundir el día de la segunda venida de Cristo a la tierra con el día del rapto de la iglesia, cuando Jesucristo se va a llevar a su iglesia de la tierra. Porque cuando Jesucristo venga a la tierra, va a poner la planta de su pie sobre el monte de los olivos. Lo vamos a ver más adelante. Pero el rapto de la iglesia va a ser un evento separado, diferente, distinto, en el cual los que han muerto en Cristo serán resucitados, y nosotros los que estemos vivos, y digo nosotros los que estemos vivos, porque como Pablo yo creo que el Señor va a venir en esta generación, que no queda mucho tiempo si vemos todas las señales de los tiempos, y vamos a estar viendo más acerca de ello también más adelante en este estudio, pero yo creo que es muy pronto ese arrebatamiento de la iglesia de esta tierra. Por eso nos dice: por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso cuando sentimos que ya no podemos más, por eso cuando sentimos que ya la maldad es demasiado grande, demasiado poderosa, cuando sentimos que ya Satanás está por derrotarnos, debemos de recordar que el día en el cual seremos arrebatados y llevados de esta tierra está muy cerca. Y como Juan, al darse cuenta que la venida de Jesús estaba cerca, decimos: amén, que así sea. Sea hoy, Señor Jesús, porque yo estoy listo. Después,
Jesús, hablando de sí mismo en el versículo 8, nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Termina entonces aquí Jesús identificándose a sí mismo con la eternalidad del Padre. Termina Él señalando que Él es el principio y el fin. Alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Es donde el alfabeto, por decir algo, por decirlo de esta forma, se haría en un anillo y el uno toca el otro y se convierte en algo infinito. Algo que nunca deja de ser. Y se identifica con el Todopoderoso porque Él es el Todopoderoso. Porque Él es Dios. Porque tiene que ser Dios. Porque si dice que es Dios y no es, entonces tenemos dos dioses. Y no podemos tener dos dioses porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios. En Isaías 44, los versículos 6 y 7, el profeta escribe así: dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, el primero y el último. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. ¿Para qué es la revelación que Jesús le está dando aquí a Juan después de que Dios le dio la revelación a él? Para que sepamos precisamente lo que fue y lo que es y lo que ha de venir. Y nos lo está diciendo por adelantado para que sepamos que Él es Dios y que Él tiene pleno conocimiento de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar. Y que mientras estemos en Él no tenemos nada que temer. Mientras nos encontremos en Él no hay nada que nos pueda mover. En el versículo 9 de Apocalipsis 1 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Note Juan aquí. Note Juan no dice yo, el apóstol Juan. No dice yo, uno de los 12 originales que anduvieron con Jesucristo. No dice yo, el escritor del Evangelio según San Juan. El Evangelio que lo identifica como Dios, que identifica a Jesús. No, ¿cómo se llama a sí mismo? Vuestro hermano. Vuestro hermano. ¿Sabe qué? En el reino de Dios hay orden. Pero delante de Dios todos somos iguales. Nadie es más que otro. El pastor no es más que el menor de los sugieres. El pastor no es más que el que mantiene limpios los baños para que cuando ustedes vengan encuentren un baño limpio y bien abastecido. El pastor es uno de los hermanos. Debe ser uno de los hermanos. No debe ser visto como alguien más de lo que es. Más santo que los demás, más cerca de Dios que los demás. Que tiene de alguna manera una línea directa con Dios, así como la Casa Blanca tiene un teléfono directo con... No, todos somos hermanos, todos somos consiervos, todos debemos estar sirviendo a Dios y su cuerpo de la misma manera. Pero como dice Pablo, somos diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Desafortunadamente para ustedes a mí me tocó ser la boca. Y me tienen que oír, ¿verdad? Bueno, no tienen que, vienen porque quieren, me imagino. Y porque les enseño algo acerca de Dios cuando vienen. Pero a mí me tocó ser la boca, a veces. A veces me toca hacer la mano, a veces me toca hacer el pie. Depende de lo que el cuerpo de Cristo necesite. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que se necesite. Entonces somos de ser hermano. Y luego note cómo dice, copartícipe de la tribulación. Compartícipe vuestro en la tribulación. Está participando también en la tribulación que los cristianos de aquella época estaban sufriendo.
Estaba participando también de todos los ataques. Por eso estaba en Patmos, vamos a ver ahorita. Pero no solamente era copartícipe de las tribulaciones por las que estaban pasando, sino que también era copartícipe en el reino. Por ser su hermano, por estar pasando por las mismas tribulaciones, también iba a participar con ellos en el reino. También iba a ser parte del reino. Así como todos nosotros somos también parte de ese reino. Y luego dice, note, y en la paciencia de Jesucristo. En la paciencia de Jesucristo. Pero aquí la palabra paciencia no está hablando de aquí en la paciencia, esperando a ver hasta cuándo. Eso no es lo que quiere decir. Porque nosotros cuando hablamos de paciencia, hablamos de esa paciencia, ¿verdad? De que a ver hasta cuándo. Ya espero que hoy este día sea. Espero que este sea el año. Ya estamos en el 2012, hasta el calendario Inca dice que este debe ser el año. No, la palabra que se usa aquí tiene más fuerza, tiene más poder. La palabra que se usa aquí en el griego es la palabra hupomone. Hupomone, que quiere decir resistencia, aguante, constancia, perseverancia. Juan está diciendo, yo soy copartícipe de la paciencia de Cristo. Aun cuando estoy siendo también atacado, aun cuando también estoy sufriendo de la misma tribulación que ustedes, sigo resistiendo, sigo aguantando, sigo esperanzado, sigo constante en mi servicio a Dios. No hay nada que me mueva. No va a haber nada que me haga desistir. No va a haber ningún ataque, ninguna tribulación, ninguna aflicción. Nada que me haga desistir de ser constante en mi servicio a Dios, en mi adoración de Dios, en mi devoción a Dios. Voy a perseverar. Voy a seguir adelante, a pesar de todo, voy a seguir adelante. Perseverar quiere decir mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Voy a terminar lo que comencé. Como Pablo, que le entró a la carrera para terminarla, no para quedarse a medias. No para que le dieran la camiseta y el número para tenerlo de recuerdo, sino que iba a entrar a la carrera y la iba a terminar. No importa qué le costara, no importa que su cuerpo le dijera que ya no tenía más, él iba a seguir adelante porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios lo movía. Durar permanentemente o por largo tiempo. Durar permanentemente o por largo tiempo. La temporada de básquetbol de mi hijo acaba de terminar. Y fui a algunos de los juegos y había juegos de Junior Varsity y de Varsity. Junior Varsity obviamente es menor que Varsity. Pero hubo algunos juegos de Varsity, de los grandes, en el que lo metieron a jugar. Y cuando lo metían a jugar en los juegos de Varsity, se subía los calcetines y se fajaba la camiseta y andaba para arriba y para abajo en la cancha. No importa que no le dieran la pelota, él andaba para arriba y para abajo en la cancha, esforzándose para que el coach lo mirara y lo dejara en el juego. Pero luego pasaban 5, 10, 20, 30, 40 segundos y lo sacaban. Y se enojaba. Quería seguir adelante en la competencia. Sabía que tenía algo que dar, sabía que tenía algo que ofrecer. No quería que lo sacaran del juego. ¿Saben que hay muchos cristianos que no necesitan que se les saque del juego? Desafortunadamente se salen solos. Han perdido la emoción.
de lo que es estar en la competencia. Han perdido la pasión de lo que es combatir al mal con el bien. Han perdido el deseo de ver que Dios obre a través de ellos. Han perdido esa fuerza que los lleva a darse cuenta que tienen ciertos dones que Dios le ha dado que deben estar usando. Y están contentos con estar en la banca. Les exhorto a que no sean ese tipo de cristianos. Métanse al juego. Dios les ha dado dones. Dios les ha dado habilidades que su cuerpo necesita. Así como Juan aquí, partícipe de la tribulación, pero también del reino y la paciencia, el hupomone, ese perseverar, esa resistencia, ese aguante, esa constancia para seguir adelante. Eso es lo que nos llama el Señor Jesucristo a hacer. Eso es lo que Pablo, a eso es a lo que Pablo dice que lo constriñe el amor de Cristo. Que al darse cuenta de que Cristo murió por él no puede llegar a otra conclusión más que él debe morir también por Cristo. En que para él el vivir tiene que ser Cristo. En que la carrera en la que el Señor lo ha puesto no la va a dejar hasta que la termine. Y la meta de esa carrera, la meta de la carrera del cristiano es el cielo y no antes. Si nos salimos del juego antes de llegar ahí, no estamos perseverando. Hemos perdido algo. Y necesitamos que el fuego se vuelva a encender, y el único que puede encender el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre ser llenados de ese Espíritu. Buscarlo con todo nuestra pasión, con todas nuestras fuerzas. Entonces Juan estaba perseverando, estaba en la paciencia de Jesucristo, estaba sabiendo que iba a participar del reino. Y luego nos dice que estaba en la isla llamada Patmos. En la isla llamada Patmos. Tengo un mapa aquí que les quiero mostrar. A ver si me lo ponen en la pantalla. Vamos a ver, familiarícense con este mapa porque vamos a verlo algunas veces. ¿Se acuerdan que les dije el área donde estaban las iglesias, las 7 iglesias? Estos puntitos rojos son precisamente las siete iglesias, de las cuales vamos a empezar a estudiar dentro de no mucho tiempo. Sí, y este puntito amarillo que está aquí es la isla de Patmos. Juan había sido desterrado a ese lugar, era un lugar con montañas volcánicas, era un lugar desértico básicamente, no había mucho ahí, y él había sido desterrado ahí por, como nos va a decir más adelante, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y podemos ver la cercanía que tiene aquí con la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Y luego la secuencia en la que se nos presentan las iglesias va hacia arriba y luego viene descendiendo de nuevo hasta la última iglesia, que porque está en amarillo no puedo ver el nombre muy bien, pero estas son las iglesias. Esta es la isla de Patmos, y ahí es donde Juan había sido desterrado. Él estaba en esa isla como castigo, y luego note que nos dice que está ahí como castigo, pero está ahí como castigo. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, por querer vivir de acuerdo a la palabra que el Señor le había dado, por querer vivir de acuerdo al testimonio que Dios le había dado, que Jesucristo le había dado, por querer llevar a cabo la obra que Jesucristo le había dado, lo habían desterrado y lo habían puesto en ese lugar. Lo habían desterrado a ese lugar.
por el testimonio que daba por medio de su vida, por el testimonio que daba por medio de lo que escribía, por el testimonio que daba al predicar la palabra. Y luego nos dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a ver nada más la primera parte de este versículo esta noche por causa del tiempo. Vamos a dejar el resto para la semana entrante, pero note que dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estar en el Espíritu, ¿qué es estar en el Espíritu? ¿Verdad? Hablamos en la iglesia de andar en el Espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué es estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es un estado en el cual Dios pudo en este tiempo revelarle a Juan cosas que Juan no sabía en forma sobrenatural. Y estar en el Espíritu es encontrarnos nosotros también en esa misma forma en la cual Dios puede revelarnos cosas a nosotros de una forma sobrenatural. No va a ser nada nuevo, ni va a ser nada que vaya en contra de la palabra de Dios. No va a ser nada de lo que ya nos ha revelado a través de su palabra y a través de sus apóstoles. Pero va a ser algo que pudiera ser nuevo para nosotros, su propósito para esta etapa de nuestra vida. Los que están ayunando ahorita, haciendo el ayuno de 21 días, saben de lo que estoy hablando. Cuando están en oración y buscando en la palabra la voluntad de Dios, y todo su esfuerzo y toda su mente y todo su corazón y todo su ser está dado a buscar el rostro de Dios. Eso es de lo que está hablando, de estar en el Espíritu. No debemos confundirlo con andar en el Espíritu, porque esto es cuando vivimos nuestra vida guiados por el Espíritu Santo, escuchando lo que el Espíritu Santo nos dice, siguiendo sus consejos, lo que nos dice a través de la palabra, usando los dones del Espíritu como el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, el dominio propio. Pero estar en el Espíritu es cuando nos damos en toda la totalidad de nuestro ser a buscar el rostro de Dios. Cuando todos nuestros sentidos están completamente aguzados, entregados, para poder sentir la presencia y escuchar la voz de Dios. Eso es lo que es estar en el Espíritu. Y sabe que la misma forma en la que Dios obró en Juan y la que Dios obró en sus profetas y en sus discípulos y apóstoles, es la misma forma en la que quiere obrar en nosotros también. Lo que pasa es que nosotros a veces nos encontramos demasiado ocupados con otras cosas. No tenemos el tiempo para estar en el Espíritu. Si bien oramos 10 minutos, se nos hace que pasamos horas de rodillas. Y tenemos que buscar estar en el Espíritu para poder tener esas mismas visiones que Juan tuvo, las mismas visiones que Ezequiel tuvo. En Ezequiel capítulo 2, los versículos 2 y 3, escribiendo de una de sus experiencias con el Espíritu, dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En el versículo 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Note lo que sucedió. El Espíritu de Dios entró en Ezequiel. El Espíritu de Dios movió a Ezequiel. El Espíritu de Dios le dio palabras a Ezequiel para ir a darle al pueblo. Pero estaba él en un ambiente donde hubiera mucha gente, donde el Espíritu descendiera. No, estaba solo, buscando el rostro de Dios. El mismo Ezequiel, pero en el capítulo 3, en el versículo 12 dice: y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y en el versículo 14 dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Alguna vez ha sentido la mano de Jehová fuerte sobre usted?
Así de que quiere levantarse, pero no puede. Así que ya dijo todo lo que tenía que decir. Y lo único que puede salir de su boca, de su ser, de lo más profundo de su ser, son gemidos que le duele el estómago. Porque hay algo que todavía tiene que decir, pero no encuentra las palabras. ¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios así? Si alguna vez la has sentido, pero no la ha vuelto a sentir en mucho tiempo, vuelva a ese lugar en donde la sintió. Vuelva a ese tiempo en el cual se pasaba el tiempo de rodillas, clamando a Dios, buscando sentir el peso de su mano sobre usted para bendición. Pero ¿sabe qué? No solamente sucedió a los profetas del Antiguo Testamento, también sucedió a los apóstoles en el Nuevo. Vea en su Biblia ahí en Hechos capítulo 10, en los versículos 10 y 11, donde se nos dice: el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Note para qué: para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Tenía hambre, pero no se agarró gritándole a los que estaban encargados de preparar los alimentos que se apuraran porque se estaba muriendo de hambre. Se subió a la azotea a orar. Se subió a la azotea a buscar que Dios fuera su alimento en ese momento de hambre, en ese momento de necesidad. Y cuando estaba en ese estado fue cuando Dios le dio esta visión, poniéndolo en un éxtasis en el espíritu, que le permitió ver esta visión. Pablo en Hechos capítulo 22, unas cuantas páginas a la derecha, búsquelo ahí en su Biblia. Hechos capítulo 22, en el versículo 17 al 21, dando su testimonio acerca de cuando el Señor lo llamó, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, después de haber vuelto a Jerusalén, después de que Ananías había orado por él, después de que recobró la vista, después de que el Señor le hizo caer esas escamas que tenía y le dio la vista de nuevo, dice que vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cuando el Señor le manifestó esto, le advirtió de lo que iba a suceder y fue movido por el Señor a huir de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando en el templo, buscando el rostro de Dios. ¿Saben qué? A veces gente me pregunta: pastor, ¿por qué Dios ya no se manifiesta? ¿Por qué Dios ya no se mueve como se movía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué ya no se manifiesta como se manifestó ante sus apóstoles, a Pablo, a Pedro? ¿Por qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? No es porque Dios no quiera, es porque sus cristianos ya no lo buscan como lo buscaban antes. Por eso es. Buscan la euforia, la gritería, el movimiento, la emoción, la música en los tonos menores que los mueva, caerse para atrás. Pero no buscan a Dios porque Él puede darles esa experiencia sobrenatural. Buscan el show. ¿Sabe que Dios no trabaja en circos? Aunque ha hecho grandes obras en carpas, no trabaja en circos. Trabaja en corazones contritos y humillados que lo buscan a Él, no por lo que les pueda dar, sino por quien Él es. Y finalmente nos dice que estaba en el día del Señor. Ahora hay comentaristas que dicen que era el domingo. Hay comentaristas que dicen que no, que era el día del Señor, el
día profético, ese día en el que va a venir finalmente Dios, finalmente Jesús, y va a caer la ira de Dios sobre la tierra. Yo en particular creo que ese es el día del que está hablando aquí. El día en el que la ira de Dios va a caer sobre la tierra, el día del Señor del cual nos habla Ezequiel en Ezequiel 39:7, donde dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Este es el día del cual he hablado. Isaías también nos dice en Isaías capítulo 13, creo que puse los versículos 9 al 11, espero que sí, en donde dice Isaías: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ese es el día del Señor. Así va a ser el día del Señor. Pedro nos dice en el Nuevo Testamento, en segunda de Pedro y en el capítulo 3, comenzando con el versículo 10, nos dice: pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego note lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y note que tiene puntos de exclamación y dice: ¿cómo entonces, sabiendo que este día viene, no van a andar vosotros, los que dicen creer, vosotros los que se llaman su pueblo? ¿Cómo no van a andar en santa, piadosa y piadosa manera de vivir? El versículo 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, dice el versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Les dije cuando comenzamos este estudio que el libro del Apocalipsis era un libro de advertencia. Para los que están escuchando las advertencias y pueden decir: ese soy yo. Yo estoy viviendo de la manera digna de mi llamamiento. Ese soy yo, yo soy ese sacerdote que está proclamando al mundo al verdadero Dios. Ese soy yo, el que está viviendo en una manera santa, preparándose para la venida, la llegada del día del Señor. Ese soy yo. Los que están escuchando todo esto y están sintiendo eso en su corazón, están diciendo como Juan: amén, Señor Jesús, ven. Los que no, están diciendo: estoy listo. Me va a encontrar como yo deseo que me encuentre. De nuevo, hoy no es el día del Señor. Gracias a Dios, amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día para arrepentirse y acercarse a Él. Y lo único que tenemos que hacer es decir: Señor,
como dicen los españoles, se me hace que la he regado. Ayúdame, Señor, a estar preparado. Ayúdame, Señor, a vivir de una manera digna del llamamiento que has puesto sobre mi vida. Ayúdame, Señor, de este día en adelante a gozarme con Juan y con todos los que dicen amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.